Yo voy a intentar no dar mucho el coñazo y voy a defender al creador amoral llevando la contraria directamente a Ovejero, lo cual es una temeridad, pero me atreveré. En fin, el título así planteado parece quizá que está hecho con ánimo de provocar y en realidad sí, es así. Podría ser algo así como un tratar de hacer un Épate Le Bourgeois del 21, que sería ahora mismo como tratar de indignar y escandalizar al progresista o al woke, como queráis llamarlo, y bueno, pues a mí esto la verdad es que me pone. Empezaré entonces explicándoos que tampoco se trata de escandalizar por escandalizar. He puesto apuntes para no irme mucho del guión porque si me pongo a improvisar será peor. Entonces, os decía que no sería tanto escandalizar por escandalizar, sino hacer o lanzar varias preguntas que al final es lo que a mí se me da medio bien. Entonces, empezaría por si tiene el creador un compromiso moral con la sociedad, algún tipo de obligación de probidad cuyo cumplimiento debería ser juzgado con mayor escrúpulo de lo que hacemos con el común de los mortales. Parece que hay cierto consenso en algunos sectores que creen que hay un deber del artista de ser faro moral de la sociedad de su tiempo. Entonces yo me pregunto, ¿debe atribuírsele entonces una mayor responsabilidad social o política que al común de los mortales? Porque estaríamos haciéndolo entonces por el mero hecho de dedicarse a una disciplina artística y, de paso, por tener éxito en ella, puesto que si no lo tiene tampoco lo vamos a hacer. Equivaldría esto a decir quizá que si dedicara su vida a, no sé, la ebanistería, la metalurgia o la hostelería, no le estaríamos exigiendo esto. Juan Ramón Jiménez, como veis, dice algo parecido. ¿Sería esto una penalización al talento y al mérito? Me pregunto, y me pregunto entonces, ¿sería de justicia? Yo digo que no. Entonces, considero, por lo tanto, que el único compromiso del artista debería ser, en todo caso, con la libertad. Libertad de expresión, de pensamiento y de creación, y por lo tanto voy a defender entonces al creador en general y la separación escrupulosa entre su obra y sus actos, los íntimos y los públicos, pero también los políticos, como único modo de que esos actos no contaminen, porque no deberían hacerlo, el juicio a su obra. Por lo tanto, mi defensa del creador amoral creo que es la que es precisa. El probo, como las ideas universalmente aceptadas, como serían, no sé, que matar está mal hecho, que violar no, que no se golpea a minusválidos así gratuitamente y que se ayuda a cruzar a las ancianas los pasos de cebra, no necesitan ningún tipo de defensa ni ningún ejercicio de la tolerancia. Por lo tanto, deberíamos de defender las teorías que son más impopulares, como por ejemplo defender a los creadores indecorosos, como a Pablo Neruda, que abandona a su pareja y a su hija enferma, o el abandono de la familia para irse a Tahití y las relaciones con adolescentes, asesinar a un joven aristócrata, mantener relaciones sentimentales y sexuales con menores, relaciones con menores, posesión de drogas, asalto a mano armada, violencia doméstica, posesión de drogas, ultraje a la moral, violación, venta ilegal, estupro, relaciones sexuales, abusos sexuales a su hija menor, intento de violación, acoso sexual. Bueno, podríamos seguir. Como veis, son varios los motivos por los que me parece que es imprescindible defender al creador amoral. Sí, como amoral entendemos al que obra independientemente de cualquier sentido de obligatoriedad de cumplir escrupulosamente con una conducta socialmente aceptada como correcta, lo que no implicaría que éste no deba someterse a un ordenamiento como todo hijo de vecino, pero nunca más. El primero de los motivos que se me ocurren para hacerlo tendría que ver con la singularidad. Sería la moralidad la que hace que las creaciones de un artista sean las que son y no otras, lo que sería imprescindible, pues, para alcanzar esa excelencia en aquello que pretendemos hacer censurable. Ese carácter, esas vivencias propiciadas por el desacomplejado rechazo a la imposición de una conducta y a la libertad para obrar basándose en su particular moral, una que es alternativa a la tradicionalmente impuesta y exigida, es precisamente la que facilita y propicia que su obra sea como es al beber directamente de todo ello durante el proceso creativo. No sé si estoy hablando demasiado rápido.
Vale. Así pues, no cabría exigirle al creador ser de otro modo, porque eso repercutiría directamente en la obra artística y estaríamos perjudicando el interés general, privándonos a todos de la mayor expresión de su talento. Y ponemos un ejemplo. Gauguin, de no abandonar a su familia para irse a Tahití y luego haberse liado con tahitianas menores, ¿sería su obra la misma que es? Quizá no, y nos la habríamos perdido. O Oscar Wilde, su crítica mordaza e irónica a la sociedad de una época no habría sido probablemente la misma de no ser esa su actitud, por su compromiso con la defensa de que la práctica artística no tiene que perseguir un objetivo ideológico, político o social, ni una utilidad determinada. O Gil de Viedma, por ir a una polémica reciente. En 2021 era homenajeado en el Instituto Cervantes con motivo del 30 aniversario de su muerte. Este reconocimiento a su legado levantaba polémica y algunas personalidades, entre ellas el escritor Andrés Trapiello o nuestro querido Félix Ovejero, aquí de cuerpo presente, no consideraban ético que las instituciones de un Estado de Derecho apoyasen, y voy a citar textualmente a Trapiello, a un miserable. No se trata de si es un gran escritor, sino que se trata de que es un pederasta y un abusador y que además presume de ello. Obviaba que no era así, efectivamente, como él lo retrataba. En el sentido contrario se manifestaban otros intelectuales, Félix de Azúa, José Antonio Montano, Sabino Méndez, Andreu Jaume, periodistas como Arcadia Espada, como Julio Valdeón o Cristian Campos, y filósofos como Manuel Ruiz Zamora o Miguel Ángel Quintana Paz. Destacaban estos que el artista no es nada en la valoración de su obra, que la obra lo es todo, y que no puede la calidad de la misma ser cuantificada en función de la probidad moral de su autor. El segundo de ellos, de los argumentos que quería defender aquí hoy, tiene que ver más con una cuestión práctica. Sin esa moralidad del creador hubiese sido imposible ya no la obra tal y como es, sino el propio desarrollo de la acción artística. Sería inasumible. O sea, que la propia amoralidad del autor sería la que facilitaría, no ya que la obra sea la que es, pudiendo ser otra, sino la propia creación de la misma. ¿Habría podido desarrollar su obra Neruda de hacerse cargo de una hija gravemente enferma con necesidades especiales? La moralidad del acto mismo de abandonar a la pareja y a la hija no parece, o no hacerlo no habría sido el mejor de los escenarios para el desarrollo pleno de una actividad creativa, mucho menos para la sublimación del talento. Debería ser más importante entonces que nos vamos a relacionar nosotros con su obra y no con su persona. Más importante esa probidad que si tiene flatulencias o halitosis. Más su irresistible encanto que su insoportable amargura, si no va a ser nuestro amigo ni vamos a tener ninguna relación con él, sino con su obra. También Miguel de Cervantes. Fue encarcelado por venta ilegal de trigo y acusado de quedarse con parte de los impuestos cuando era recaudador. ¿Habría podido escribir El Quijote de no estar en esa situación? ¿Habría podido dedicar tiempo a hacerlo si tiene que encargarse de un trabajo vulgar y corriente para conseguir el dinero? Recupero entonces la pregunta inicial. ¿Debe exigírsele al artista una mayor responsabilidad social o política que al común de los mortales por el mero hecho de dedicarse a una disciplina artística, por tener éxito en ella, lo que equivaldría a cierta visibilidad, en lugar de dedicar su vida a la ebanistería, a la metalurgia o a la hostelería? ¿No sería eso entonces una penalización al talento? Yo creo que no. Si un albañil anónimo o el frutero o el contable o el vecino del quinto abandonase a su familia y huyese a donde le diese la gana y con quien le diese la gana, no habría un reproche social. Quizá habría cierto farfullar en el rellano por la mañana. O si un acosador o un estafador respondería ante la justicia, pero no dudaríamos luego de su habilidad para poder seguir colocando diligentemente un ladrillo, ni pretenderíamos que perdiera su modo de ganarse la vida, ni exigiríamos su muerte social como sí hacemos cuando es un artista. El hecho de reclamar esa probidad absoluta o esa moral intachable al hombre que atesora entre sus dones, el del talento artístico, sería en la práctica pues una suerte de penalización al ingenio, a la capacidad y al mérito, puesto que de no destacar no le sería requerido. Esto convertiría el imperativo de corrección en una nueva forma de abuso y, por lo tanto, en una inmoralidad. ¿O no sería una inmoralidad exigir a alguien únicamente por ese éxito en una disciplina artística que asuma la responsabilidad de convertirse en modelo moral por elección nuestra y no suya, por nuestra ansia individual e íntima de identificación y necesidad de guía y ejemplo? Ese exigir que se adecue a unas exigencias que se ciñen a nuestro juicio personalísimo, ¿no iría eso al final en contra de la sociedad misma al privarnos de su obra?
En mi opinión, las únicas exigencias éticamente aceptables son las que nos hacemos a nosotros mismos, no a los demás, como si ellos debiesen responder ante nosotros o como si nosotros tuviésemos derecho de exigirles a ellos heroicidad y de ejemplaridad. Decía Orwell que un moralista era el convencido de que no podía cambiar nada del mundo hasta no cambiar completamente a los seres humanos, mientras que un revolucionario es el convencido de no poder cambiar nada de los seres humanos hasta no cambiar completamente al mundo. Actualmente estamos instalados en un moralismo convencido de su derecho a exigir probidad a aquellos que destacan, convencido de que debe cambiar completamente ambas cosas, a los humanos y al mundo, antes de poder admirarlos en absolutamente nada. Es por esto que concluyo que juzgar la moralidad del artista para valorar su aportación cultural es una amenaza contra la que hay que rebelarse, si no es por responsabilidad social, por egoísmo intelectual. Gracias. Bueno, por abrir un poco el fuego, digamos, ¿no? Me gustaría plantearle una cuestión a Félix que me ha llamado especialmente la atención cuando ha indicado una dificultad que me parece que es muy cierta, ¿no? Y es la ausencia de un criterio externo de validación de las teorías estéticas, ¿no? Mientras que en el discurso, digamos, teórico, que sigue la razón práctica a la hora de describir cómo es el mundo, existe una realidad empírica ahí que nos da un criterio de validación bastante más claro, ¿no? Esto es verdad, no existe, al menos con esa objetividad en el ámbito del arte, ¿no? Pero me parece que este argumento nos debe conducir, si somos consecuentes, ¿no?, a negar también cualquier posibilidad de hablar de objetividad, por ejemplo, en el ámbito de la moralidad. Tampoco existen criterios de validación exteriores a nuestra propia mente, ¿no?, para obtener algún tipo de criterio de validación de nuestras tesis morales. Si nosotros aceptamos eso, entonces nos conduce a un escepticismo total en materia moral y nos llevaría a afirmar la idea de que cualquier juicio moral es igualmente válido que cualquier otro, ¿no? Y a mí me parece que eso nos resulta contraintuitivo y nos lleva a pensar que sí existen criterios de alguna forma compartidos a los que atribuimos objetividad, ¿no? Y si esto es así en el mundo de la razón práctica, de la moralidad, yo creo que quizás también debería existir en el ámbito de la estética, ¿no? Pero ¿de dónde provendría? Y entonces aquí mi pregunta más genuina, ¿no? Lo otro, bueno, pues puede ser interpretado como también es una pregunta, pero lo que más me preocupa quizás es la segunda parte, ¿no? ¿Cómo encontrar criterios de validación en la estética, ¿no? Me parece que quizás, habría que buscar algún tipo de validación en un discurso, ¿no?, en una discusión entre seres humanos, ¿no?, garantizando unas ciertas reglas, garantizando una cierta imparcialidad, ¿no?, es decir, y una cierta sinceridad. Es decir, que cuando discutamos acerca de lo que nos parece bello, seamos sinceros y que no lo hagamos por razones, digamos, espurias, ¿no? Si nosotros lográramos ponernos de acuerdo en cuestiones estéticas siguiendo un procedimiento racional, entonces podríamos decir que hay una cierta objetividad, ¿no? Disculpadme que sea tan prolijo, pero es que se debe al interés que siempre suscita Félix, como siempre, ¿no? Claro, lo que planteas, date cuenta, lo primero es que los tres planos no son idénticos: el plano del conocimiento científico, el plano del debate moral y el plano propiamente estético, ¿no? En el plano del conocimiento científico, en realidad se procede hay unas prácticas científicas compartidas, en donde en rigor según las teorías que a mí me parecen más solventes a la hora de describir cómo son las cosas, el científico estrictamente no ama la verdad. El científico ama sus teorías. Y la comunidad científica, el resultado del fuego cruzado de la propia comunidad científica, acaba obligando al juego con la verdad, ¿no? Por una razón casi inevitable, en la versión más romántica de la ciencia, ¿eh? No, más romántica en el sentido de que la vida normal del investigador es por lo que hasta donde se me alcanza a mí, es bastante aburrida, porque tú haces lo que llamaría Kuhn, un filósofo de la ciencia, es un trabajo de una teoría que se ha mostrado solvente en un terreno, la extiendes a otro, no hay
No todo el mundo es Einstein y no genera una revolución científica con conjeturas nuevas, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa en el ámbito de la ciencia? Vamos a poner interesante. Pasa lo mismo que en el amor. Que tú estás con alguien, ¿no? Y entonces ese alguien reúne unas características interesantes. Entonces aparece alguien al lado que podría tener las características esas mejoradas que a ti te interesan, pero solo lo vas a saber mañana si tomas hoy una decisión que, por definición, no tienes todas las razones. Cuando aparece una conjetura nueva, el científico dice, bueno, yo tengo que apostar a una investigación cuyos argumentos veré si funcionan, si ahora tomo una decisión, a pesar de que no tengo unas razones concluyentes, las encontraré al final del proceso de investigación. En ese sentido hay un componente inevitablemente de elección a ciegas y doctrinario, ¿no? Yo me comprometo, o sea, porque cualquier teoría al principio, precisamente porque no tiene avales suficientes, porque no es experimentado, porque es provisional o una conjetura, pues hay ámbitos que todavía no explica, otras que no se sabe y tal. Y entonces digo, bueno, al cabo de 5 años, si la apuesta va en serio, encontraré mañana las razones para una decisión que tengo que tomar ahora sin razones. Entonces, en ese sentido, digo que hay algo inevitable en cierta actitud dogmática de solo ser permeable, de solo encontrar información favorable en mis propias conjeturas. Lo que pasa es que sometido a la criba de otros, pues eso acaba produciendo un resultado que acaba funcionando. Después, el filósofo de la ciencia, con ese material, puede reconocer las reglas de funcionamiento, del mismo modo que el académico en el habla reconoce la gramática, ¿no? Nosotros somos hablantes, nadie dice, a ver, niño, primero el sujeto, luego el verbo predicado y luego... No, uno habla y otro va y dice, hostia, pues esto tiene esta estructura y la reconoces ahí. El filósofo de la ciencia, en cierto modo, procede así, dice, en la trama de argumentación, damos cuenta, pues, avales empíricos, potencial predictivo, compatibilidad, austeridad de supuestos, en fin, los rollos convencionales de la teoría de la ciencia. En el ámbito de la filosofía moral, lo sabes tú mejor que yo, lo saben unos cuantos de los que están en la sala, el negociado de las intuiciones, porque tú has apelado en un momento a las intuiciones, y dices, hostia, es que a mí esto de arrancarle cabezas a las criaturas como que me parece mal, ¿no? Pero las intuiciones se modifican en el tiempo, ¿no? Que los negros o las mujeres tengan derechos, pues en un momento de gente le parecía aberración, que 2 tíos por la calle se morreen, le parecía una aberración. Es decir, que la intuición moral no es un tribunal último, sino que lo vamos corrigiendo a la luz, en fin, el equilibrio reflexivo para los que ya estamos puestos. No, la teoría de Rawls, ¿no? No, es que es una cosa de los filósofos de la ciencia, pero que tienen captura, tú vas elevándolo al principio y dices, pues claro, 2 adultos, pues si quieren, pueden tener una relación como quieran, sadomasoquista o lo que quieran. Por tanto, si 2 adultos están, pues que importa el sexo que tengan, ¿no? Dice, bueno, sí, entonces si cualquier relación, pues aquel señor, aquel alemán que quedó con el otro para comer la polla, literalmente, y se la comió, ¿os acordáis, no? Sí, era un contrato especificado además, ¿no? Entonces, bueno, es libre y es una relación entre adultos. Hostia, pues a lo mejor no todo lo que la gente dice, no, bueno, y un padre y una hija, y dice, en fin, todo este rollo lleva a decir, bueno, pues a lo mejor eso hay que corregirlo y la teoría de libre, de que de acuerdo entre 2, hay que poner unas restricciones. Y así vamos estableciendo conjeturas y ahí se desarrolla lo más parecido a la objetividad, tomando las intuiciones que una vez están asentadas a la biología, en una raíz biológica, lo cual no es un argumento concluyente, porque hemos revisado comportamientos y disposiciones biológicas. Por ejemplo, comer lo dulce, ¿no? Nos gusta comer lo dulce. Comer lo dulce está en el programa. Pero hemos desarrollado conceptos y hemos dicho, hostia, es que comer lo dulce, que era muy bueno cuando estábamos ahí en la sabana y eran alimentos con alto contenido energético, ahora, pues en fin, aquí estoy yo, la prueba concluyente de que pues quizá no convenga, tú te embridas a la fiera y revisa. Entonces, a lo mejor los tíos somos violadores. Esto hay un evolucionista que lo sostiene, que el polvo rápido en mitad de la sabana, bueno, en mitad de la selva es rápido porque viene la fiera y te come, ¿no? Y entonces el tío que echaba el polvo rápido, esparcía los genes, pues entonces ese era... Pero hemos dicho, hostia, es que eso quizá que no está bien porque violenta a otro tipo. Toda esa reflexión ¿Qué? ¿Qué? No. Los preliminares. Los preliminares. Entonces, bueno, ese es otro terreno en donde está complicado, porque tenemos un equilibrio complicado en ese tipo de cosas. Ahora, en el arte, el problema es que a cierto día se decretó que se había acabado el concepto de lo bello. O sea, que ni el ideal regulativo, o sea, ¿qué puede decir la comunidad de los filósofos del arte si los artistas no están de acuerdo a la hora de reconocer su propio producto? Tú dices, bueno, los científicos pues tienen una objetividad, la gente comparte intuiciones morales, pero es que tú vas ahí y dices, no, aquí cada uno hace de su capa un sayo, y ahí no tienes un terreno asible.
O sea, tradicionalmente han existido varios. La tradición estética, pues en una escuela, dice, no, mira, esto se ha ido afinando, pero eso de la tradición ya se ha perdido. Y eso genera, vamos, hay quien sostiene, en fin, que el arte está muerto, pues que lo habéis oído mil veces, que ya el género se han perdido todo sentido, y luego los experimentos que tenemos, ¿no? Es decir, que una criatura puede hacer un cuadro de Pollock, ¿no? Y eso, bueno, y eso es que, sí, que ojalá hubiera un consenso, pero es que no lo hay, ni tienen dónde agarrarse, a dónde se van a agarrar, porque lo que se reconoce como tal, pues no hay un consenso reconocible, no sé, pero vamos, Dios, que la comparación tiene unos límites claros, los hay entre la moral y la ciencia, y desde luego entre la moral aún nos permite ciertos consensos morales relativamente razonables, ¿no? En fin, el libro que vamos a escribir esa mujer y yo tiene que ver con eso. Yo he apuntado aquí sinceridad, que era lo que apuntaba Alfonso como fórmula quizá a la que apelar, pero es que claro, me parece un concepto también muy líquido. O sea, ¿cómo me vas a discutir a mí que mi argumento sea el que sea para defender la idea que sea no es sincero? ¿En qué nos vamos a basar en un momento dado? En el libro que yo quería vender esta tarde, que era El compromiso del creador, en la segunda parte hablo de las virtudes, unas virtudes epistémicas. El afán de tomarte en serio no es no me puedo tomar en serio, no más de sí, pero... Y yo en realidad lo estaba pensando para las ciencias sociales. En ciencias sociales hay mucho camelo, hay capillas, hay sectas, hay unos que dicen que bueno, somos nosotros de nuestra escuela, tienen sus propias revistas, sobre todo en sociología y en psicología no hablemos, ese tipo de disciplinas débiles, ¿no? Entonces, es verdad que ahí, al final, dices, bueno, este tío es bueno, es muy difícil determinarlo. Entonces, bueno, tómate en serio tu oficio de pensar. También tiene que ver con mi experiencia política, eso no lo voy a negar, ¿no? Pero bueno, venga, Alejandro. Cuando hablaba de sinceridad es porque es una pretensión de validez asociada, esto es muy habermasiano, ¿no?, a los actos de habla emotivos. Por ejemplo, si yo digo, Lupita, te adoro, esto es un acto de habla emotivo, y una de las condiciones de validez de mi acto de habla es que sea sincero. Si yo digo, Lupita, te adoro, pero cada día eres más insoportable y ojalá te mueras mañana, entonces alguien puede decir, bueno, todos tenemos contradicciones internas, pero hay algo contradictorio en esto. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir es que aquí se ha vulnerado el principio de sinceridad que es inherente a los actos de habla emotivos. Y cuando no tengo este acto de habla, entonces fracaso comunicativamente, y de ese modo lo que sucede es que mi acto ya no es un acto de habla emotivo. A lo mejor es una broma, a lo mejor es una comedia, pero no es un acto de habla emotivo, ¿no? Yo me referiría porque creo que es aplicable también al arte. Pero perdonad, sí. Yo quería sacar a colación en relación con lo que decía Alfonso sobre la falta de unos criterios de tasación válidos o universales o objetivables, ¿no? Félix también lo ha comentado, bueno, su libro basa un poco eso, que va en relación también con la prensa, quiero decir. ¿Qué voy a cobrar yo? Claro. No sé si os acordáis, la prensa en general hacía crítica sobre la actividad artística. Había crítica de teatro, crítica de cine, crítica de toros, crítica de exposiciones Ahora, toda esa crítica, porque había un juicio que entendíamos que valía más que el del lector común, se ha sustituido por la crónica. Por razones económicas en parte. Por ejemplo, yo no veo mucho la televisión, pero creo que en la televisión nacional pública hay un programa que se vende como cultural en donde consiste, estoy seguro que al mejor postor o algún tipo de favor, si no crematístico, si de banco de favores, sale un autor y sale un supuesto entendido de literatura que cuenta la novela. Pero allí no habla nadie ni de textura del lenguaje, ni de estilo, ni de habla nada de eso. En la crítica musical, que de por sí tiene un problema porque la música es muy difícil de explicar porque es el arte más abstracto, llega sin tener un conocimiento de los instrumentos. La escultura se ve, ¿no? En la música no hay cosa más aburrida que leer un libro de un musicólogo o de una crítica musical, porque ¿qué va a contar? ¿Que tocó deprisa, que tocó lento? Si se mete en la parte técnica, el profano queda afuera, y si se pone poético, pues como decía aquel, no puede por menos uno que oyendo el concierto 24 de Mozart en do menor que evocar Getsemaní, bueno, Getsemaní o lo que sea, ¿no? Pero sí la sociedad ha hecho una abdicación, una renuncia a esa evaluación o establecimiento de unos criterios de tasación objetivables. Porque, ya digo, ¿os acordáis que en los periódicos antes incluso para ahorrarte el disgusto, venían estrellas?
Yo siempre leía la que tenía el punto negro, porque, por ejemplo, Boyero, ¿no? Me gustaba leerlo porque era una pieza literaria, o Joaquín Vidal en Los Toros, cuando de los 5 estrellas ponía un solo punto. Y entonces esa crítica era un criterio no objetivable, porque yo tendría mi opinión, pero la prensa o la sociedad no renunciaba a establecer unos criterios objetivables de eso. Y ahora, primero, hay pocos elementos que sean contrastables con el método científico, por supuesto, pocos no, ninguno, pero además es que la propia sociedad ni lo demanda tampoco, porque la globalización y las redes sociales ha equilibrado, al menos en la evaluación de su calidad, los juicios, ¿no? Entonces eso, por eso decía, afecta tanto lo que decía Alfonso Becho Félix como a la prensa. ¿Por qué nadie hace crítica de nada? Crítica, ¿no? Que no me cuente la película. O la película en el sentido literal, ¿no? La trama. Un ejemplo interesante es el Film Affinity, ¿no? Se llama la página web esta. Sí, porque ahí sí que, bueno, hay ciertas consideraciones de orden general, más o menos tú atiendes a los argumentos, o imagino que te puedes seguir a uno u otro, y te has olvidado que es la crítica gastronómica. En esto. La crítica gastronómica, bueno, ese es un género que ha nacido de la nada, ese es parte de la nada. Ahí sí que, efectivamente, en el concepto de compromiso y sinceridad, hombre, yo no soy un cordón bleu como para opinar, pero cuando leo una crítica gastronómica, entre vergüenza ajena y risa, lo que me da cuando me empiezan a hablar del gusto en boca, de la deconstrucción de la sardina o del alga que antes no se comía y esas cosas. Entonces se ha generado, pero ahí no es que haya una falta de compromiso, de sinceridad, es que directamente se ha creado un género donde no había nada, ¿no? Que, en mi opinión, vamos. Respondernos, ¿por qué los periodistas no criticáis? Me miráis a los tres como si yo pudiera justificar el oficio, que no puedo. O sea, es como... Yo puedo dar mi opinión en un momento dado. Y es que en este momento te penaliza, menos a los kamikazes que nos lanzamos y nos da un poco todo igual, pero en general, bueno, hace poco una crítica literaria, no diré el nombre porque soy una tía muy discreta, pero una crítica literaria decía que ella ya solo buscaba, o sea, opinaba sobre libros cortos, porque así podía hacer más críticas, porque le pagaban por pieza. Entonces, en el momento en el que al crítico literario, el primer criterio para lanzarse a leer un libro es que sea corto, bueno, pues entonces, claro, ¿qué vas a esperar después de todo eso? Cuando ya ha dejado fuera a los largos, a los muy cortos, Entonces, ¿cómo voy a justificar yo algo así? Aparte de que es que estamos en un momento en el que es que no se atreven, diría no nos atrevemos, pero es que no me puedo meter en ese cajón porque yo si lo hago y con todo lo que ello conlleva, pero... Es cierto que la crítica negativa ahora mismo se evita. O sea, hace poco sabía también de otra crítica literaria que había leído un libro recientemente publicado, galardonado, que se ciñe absolutamente a los temas que están ahora de moda. Lo había leído, le había parecido, lo había definido directamente como la nueva novela del régimen. Pero en su crítica literaria evitaba por todos los medios decir nada que sonara mínimamente negativo. Entonces le daba a todo la vuelta para ir deslizando una crítica que si la leías era pues una pequeña caricia en el lomo, no se había metido en ningún jardín, no era especialmente laudatoria tampoco, pero bueno, no pisaba ese charco. Entonces, sabiendo que en la intimidad había hablado con otra gente, porque al final este oficio es muy pequeño, de que era una verdadera mierda. O sea, pinchada en un palo. Entonces, claro, ¿qué pasa con la crítica? Pues que evitamos los jardines, evitamos los charcos y deslizamos pues la pequeña caricia, quizá. Y la astucia que hay en el gremio. Un famoso escritor de novelas sabía que le iba a aparecer una crítica muy despiadada de su novela en el país, en la belga. Entonces el tío a mitad de semana escribe una carta al director machacando al crítico que le iba a criticar a él por una crítica que había hecho de otro que pasaba por allí. Y entonces, claro, inmediatamente el país bloquea la crítica que iba a ir contra su propia novela. El talento que el personal despliega. Bueno, hace poco pasó y fue muy curioso, lo cuento brevemente, que sí que hubo una crítica negativa al Niño de Elche por un crítico, yo no recuerdo los nombres porque soy un desastre, pero un crítico de flamenco bastante reconocido en el mundo había criticado, pero además lo había criticado con palabras realmente gruesas al Niño de Elche. Y el Niño de Elche criticó al crítico, y entonces el crítico criticó la crítica del autor y hubo
un cruce ahí de hasta qué punto, pero que se abrió debate realmente bueno, se recogieron firmas de porque aquel había criticado al crítico, los otros por el otro lado diciendo que el crítico también era criticable, o sea, que se puede abrir ahí el debate hasta el infinito si llegamos a ese punto. Yo quería preguntarte precisamente porque... Ya está, ya me he metido yo en un lío. No, primero quería recordarla. Hay una... Oscar Wilde precisamente decía que toda crítica es una forma de autobiografía, ¿no? Con lo cual está confundiendo contexto de descubrimiento y justificación, pero quizás legítimamente en su tiempo, ¿no? Y quería preguntarte, Rebeca, sobre tu intervención, que me ha encantado, debo decir, me parece envidiable, sobre todo porque técnicamente lo has hecho tan bien. Yo te dejo después. Bueno, le he puesto bigote a Juan Ramón Jiménez, o sea. Entonces, no, pero me parece, y tiene algo, y de refilón le toca también a Félix. Primero, creo que la figura de Oscar Wilde en tu presentación es un poco excéntrica, en el sentido de que él no era nada inmoral, precisamente yo creo que era todo lo contrario. Bueno, pertenecía a este decadentismo que un poco se solazaba en decir, bueno, yo soy un tipo inmoral, precisamente con la moral social de entonces, no la moral correcta que a él le amparaba, sino la moral social victoriana que era muy opresiva, ¿no? El Dorian Gray, etcétera, ¿no? Pero es por esa razón que a mí siempre me ha resultado muy simpática la figura del dandy. Es decir, el dandy me parece un personaje necesario en toda sociedad. Es decir, esa individualidad casi, ese individualismo casi patológico que ahora lo están... Y prueba de que es necesario es que cuando se desplaza a otros ámbitos, como el de la política, por ejemplo, ¿no? Que es donde ahora esta egolatría, ¿no? Se produce un problema muy grave. Cuando está situado en el ámbito del arte, yo creo que es menos nocivo y es una especie de fuente de... Es un recordatorio de la necesidad que todos tenemos de una libertad absoluta, ¿no? Y que hemos perdido, ¿no? Y de esa espontaneidad que se quiere por todos los medios cercenar, ¿no? Por tantas cosas, ¿no? Entonces, mi pregunta es sobre la presencia de Oscar Wilde. Yo creo que tú lo sitúas no lo sitúas como víctima, no como aparecen todos los nombres. Pero salen varios y no todos se corresponden, quiero decir, se corresponden con una visión, pues Oscar Wilde en el momento sí que era, quiero decir, la figura en ese momento sí que estaba considerada amoral, de hecho fue condenado. Quiero decir, no lo está ahora a ojos nuestros, pero yo creo que es tan injusto sería en este momento a la hora de analizar al personaje, juzgarlo con nuestros ojos, con la moral de ahora como correcto y todos los demás, que es cierto que a nosotros ahora nos lo parece, pero sería tan injusto como censurar ahora con otros ojos en lo negativo y no en lo positivo, me parece. Entonces yo lo mantendría en el contexto. También aparece Woody Allen y decía que había abusado de su hija y no es así exactamente, ni siquiera ha sido condenado. Pero yo lo que quería era... evidenciar que dentro de esta amoralidad general de la que yo hablaba entran en ese saco tanto los que ahora vemos con buenos ojos como los que fueron injustamente señalados. Plácido Domingo también salía, por ejemplo, y no ha sido nunca ni acusado ni nada, pero fíjate que no puede actuar muchas veces en España porque no le dejan, le censuran directamente. Entonces yo a lo que me quería referir era a esa amoralidad mucho más general y no a la de concretamente estás condenado porque te has cargado a tu mujer dándole un palizón un día que llegaste borracho a casa después de haberte zumbado a 3 prostitutas en el bar de abajo. Me refería a todo ese conjunto en general. No sé si te he contestado a lo que me decías. Y no hay inmoralidad, ¿no? Claro, yo hablaba de amoralidad y no de inmoralidad, pero además de amoralidad que no se circunscribe exactamente tampoco a una normativa muy clara, porque por ejemplo abandonar a tu familia, bueno, pues si el pescatero de debajo de mi casa abandona a su mujer, pues puede que no nos enteremos, que a ella le da igual, que lo comentemos a lo mejor en un corrito y punto pelota, pero a nadie se le ocurriría decir, señores, ciérrenle la pescadería, que es que este señor se ha ido y a mí me parece fatal. O sea, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces me parece que eso lo que hace es penalizar ciertos talentos y ciertos méritos si le exigimos una moralidad o cumplir con unos estándares muy precisos de probidad, porque esperamos de ellos que sean nuestro faro cuando, oye, ventílatelas. Sí, lo que pasa es que en la misma operación está... primero hay 2 cosas, ¿no? Una cosa es criticar el producto moralmente, es decir, pues esta película
transmite valores, cosa que es inteligible y se puede decir. Lo puede hacer con eficacia y puede hacerlo con brillantez, pero uno puede criticar, y luego criticar al personaje y criticar la obra en virtud de los comportamientos personal. Nadie dice que sea mal cantante Plácido Domingo por lo que supuestamente ha hecho o no, y que yo creo que la acusación pues está amparada en todas estas circunstancias de la cultura de la cancelación. Pero claro, lo que pasa es que lo que no puede es irse a la feria sentenciando moralmente, que es la parte que nos hemos olvidado, como le pasa a los artistas ahora, que van dando lecciones de conciencia cívica como si tuvieran una lucidez especial, los de la ceja y el resto de la tropa, ¿no? ¿No? Y de pronto decir, ay, es que me estás criticando moralmente, y dice, hombre, es que tú vas de profeta, claro, es que es el asunto, ese es el asunto, que entonces desde el dandy para acá hay un papel que empieza a adquirir el intelectual que le otorga una suerte de valoración moral y particularmente el artista. Entonces, claro, tú vas a decir, oye, hostia, las opiniones de Almodóvar son comparables a las de Messi, que ya son pocas, ¿no? Pero al menos en Messi tenemos claro que la calidad del producto. En el caso de Almodóvar ya es otra cantar. Claro, y Almodóvar, yo me acuerdo de toda la vida que el tipo dijo que había un golpe de Estado cuando el atentado de Atocha, ¿no? No sé si en memoria de aquí nos acordamos, ¿eh? Sí, sí. Y este señor dijo así gratuitamente que estaba un golpe de Estado por parte del presidente del gobierno. Y eso se escucha en todo el mundo. No sé si soy muy pesado, pero el caso de Boaventura de Sousa Santos, que ha salido hace poco a los medios, me parece que tiene que ver con lo que dices. Es decir, es curioso porque él está siendo víctima de una caza de brujas que no sé yo, conociendo su obra, yo le digo bastante, ¿no? Pero quizás específicamente no sé qué actitud tiene ante las cuestiones woke y cancelación. Mi impresión es que él, tengo la sensación, no sé si él habría actuado con el respeto de las garantías y la presunción de inocencia que ahora va a necesitar. No sé si lo haría él con los demás. Quiero decir, insisto en eso, en que precisamente los que más reclaman esa superioridad moral y esa ansia de cancelación, luego cuando es a ellos, vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí, bueno, Venga. No, que cuando en el primer gobierno, hasta donde me ha llegado, en el primer gobierno de Pedro Sánchez, el que iba para ministro de Cultura, el que os acordáis que fue el muchacho... Maxim Huerta. Maxim Huerta, el pobre hombre, comparado con lo que ha venido después. Nada. Pero había una novelista emparentada con el novelista anterior, parece que tenga yo algo contra esa familia, que se lo propusieron, lo intentó, pero claro, es que estaban domiciliados fiscalmente en Portugal. Para inspirarse, claro. Pero, claro. Pero bueno, decíais, claro, tú no puedes ir sentenciando cada domingo desde las páginas del País, ya no doy más datos, y luego pues diciendo yo me voy al paraíso fiscal, ¿no? Y vale, pero claro. Claro, pero si nos quejamos, ¿no crees que si nos quejamos de eso precisamente también deberíamos de... O sea, quiero decir, si no queremos que se nos den lecciones, debemos también admitir que no somos nadie para dar, no somos nadie, en el sentido de la crítica es legítima, efectivamente, y siempre. Y yo creo además que precisamente el pacto social que nos permite hacer una crítica sin que nos partan la cara es lo que es interesante defender. Sí, es yo decir, no quiero que los metan en el gulag. Bueno, algunos. No, algunos. Claro, tú has dicho, no, es que si no llega a hacer esa obra. Pues, pero no, si le llegan a tal, no hace esa obra y digo, oh, pero hostia, yo no ojalá lo hubieras metido en la cárcel. Y nos hubiésemos ahorrado esos poemas tan cursis. Bueno, yo al que he defendido que metieran en la cárcel era a Cervantes y hizo el Quijote. Para mí el Quijote no se ha vuelto a hacer ya nada mejor. Pero es que a Cervantes lo has tratado injustamente, ¿eh? Pero si lo he tratado fenomenal, si le estaba defendiendo. No, pero que realmente él tampoco estuvo en la cárcel porque por razones tal, pero vamos, el hombre total trabajaba en la hacienda antes un momento. Cervantes era un tío, vamos, eso, tuviera aquí Trapillo te pegaba. Bueno, Trapillo me pegaría por tantos motivos. Pero claro, es que Cervantes era un buen tío, y si no eres un buen tío, el Quijote es imposible, porque hay un tipo de percepción psicológica de, sí, es un buen tío. No, con Cervantes. Cervantes tenía un grado de humanidad que aquellas conversaciones entre ellos dos son imposibles si tú no entiendes todas las fragilidades humanas, todas las variantes, eso que trataba de contar, ¿no? Todas las aristas de la naturaleza humana, ¿no?
que te vas a... Caramelas que te vas a perder. Bueno, por mi parte, me quedo quizás... bueno, voy a seguir reflexionando sobre todo a partir de las cosas que nos ha dicho Félix, ¿no? Sobre la imbricación de la moralidad en el ámbito del arte. Y bueno, es una cuestión fascinante. Lo que pasa es que yo creo que es uno de los eternos debates que no hay modo de clausurarlo, ¿no? Entonces, yo por mi parte creo que, por ejemplo, una distinción como la que me he referido aquí, la distinción entre el proceso y el producto y la emancipación del producto de ese orígenes que pueden ser más o menos espurios, ¿no? Me parece que es una cuenta pendiente hoy en día. Si nosotros aceptamos esto, resolveremos muchos de los problemas más graves que hoy tenemos, desde este vandalismo con nuestros monumentos, hasta este neohistoricismo que viene a tratar de modificar nuestra historia pues, de una forma absurda, ¿no? En muchos casos, muchos de nuestros congéneres que nos precedieron actuaron de la mejor manera posible en su momento y ahora se les juzga y se les maltrata, bueno, pues porque de un modo que nadie va a resistir, ninguno de los que hoy estamos resistiría a un juicio moral probablemente una persona de dentro de 200 años. Todos aquí seremos asesinos, personas realmente que han defendido cosas insostenibles. Y yo creo que hay que ser un poco más ecuánime, ¿no? Esa sería mi idea general. Bueno, pues yo quería hacer una reflexión sobre mi héroe de esta tarde, que era D'Annunzio, sobre si se puede separar la obra del autor, ¿no? Que es un tema que ha merodeado un poco, ha planeado sobre la mesa. Vamos a ver, en el caso concreto de D'Annunzio o incluso de Oscar Wilde, casi es difícil decir que se pueda separar la obra del autor, porque en el caso de D'Annunzio la obra poética es abstracta. Pero la novelística es su propia vida. Nocturno o El Inocente o El Piacere son obras en donde se cambian los nombres, pero su vida sexual, su vida en el ejército, lo que sea. Incluso La Impresa de Fiume es una obra de arte en el sentido de que él no se plantea cuando... Hay una anécdota, cuando él llega a Fiume, iba con fiebre y lo primero que hace es coger la mejor habitación del hotel principal e irse a dormir. Pero no se plantea qué va a pasar con esa ciudad que acaba de conquistar. Al punto que cuando lo despiertan le dicen que lo han hecho comandante y él pregunta, ¿yo? O sea, él había tomado la ciudad. Ahora, ¿se puede separar la obra del autor? Pues la poesía todavía no es del todo ajena a su vida, porque él tiene una poesía en donde ensalza épicamente y líricamente la violencia, la juventud, pero la juventud desde el punto de vista de la agresividad, ¿no? Entonces es difícil diferenciarlo. Ahora, claro, con la perspectiva histórica que decía Alfonso, todo dentro de 200 años algún reproche habrá. En el caso de D'Annunzio, curiosamente, en Italia no ha sido objeto de cancelación, al menos no institucionalmente. En los colegios se sigue estudiando y se sigue estudiando al nivel de aquí Juan Ramón Jiménez o más, o Lorca o una cosa así. D'Annunzio no fue fascista, si ese es un motivo de cancelación. O mejor dicho, no todos los d'annunzistas eran fascistas, porque había muchos izquierdistas, había anarcosindicalistas, pero sí que todos los fascistas fueron d'annunzistas. Porque lo comentaba antes con Alfonso, si os habéis fijado en el vídeo, los movimientos que hace D'Annunzio son los que copia luego Mussolini y hasta Hitler, esa especie de amaneramiento un poco femenino, de ponerse en jarras, de mover las manos. El propio Goebbels, en el famoso discurso de la guerra total, hace unos movimientos que casi son de ballet, de bailarina femenina, ¿no? Entonces, desde el punto de vista político, yo creo que afortunadamente D'Annunzio no ha sido objeto de cancelación, aunque su obra, su concepción moral del mundo está muy imbrincada con su literatura, y creo que paradójicamente eso es lo que le va a salvar. Que como es muy difícil separar al hombre del autor, porque él, su propia historia era ya una obra de arte, o su manera de conducirse era una obra de arte. Pues por ahí creo que en el caso de D'Annunzio al menos no va a haber esa distinción o esa dicotomía, ¿no? Yo un par de reflexiones que creo que son dos temas independientes y no quiero forzar la relación, ¿no? Una, lo que estábamos apareciendo y que aparece buena parte en la cultura esta que quiere prohibir a Aristóteles por sexista, la aplicación de lo que se dice de los valores morales contemporáneos a situaciones en donde o al otro por esclavista. Vamos a ver, cuidado, porque la otra variante de esto dice, claro, es que tú si vivieras en Cataluña y viviera y entonces si estuvieras en la mente del otro y tal y cual, y acá diciendo, claro, pues es que... Entonces,
Sí, pero hay un límite a la especie de reducción a la atmósfera y a la época y a las circunstancias, porque en algún momento puedes empezar a decir, bueno, pues claro, es que inevitablemente cada uno es sarmentoso de historia acumulada, la sedimentación de su propia biografía, ¿no? Es el resto de todos los naufragios, entonces, que acaba siendo lo que es. Entonces, parece razonable, es complicado porque hay un argumento que habéis dicho y que es imbatible. Dicen, no, si de aquí a 200 años los teléfonos tienen derechos, pues todo lo que estamos haciendo ahora no es descartable. Ahora bien, el horizonte, que es la idea que habría que perfilar con más detalle, es el horizonte moral de tu tiempo. Es decir, en aquel momento había alguien que sostenía razonablemente, y tú estabas razonablemente informado de que había gente que estaba argumentando en contra de la esclavitud. Entonces, eso lo único que quiere decir es que yo puedo decir, bueno, el comportamiento de aquella persona no era del todo, no estaba honesto intelectualmente. No quiero prohibirlo, es que vamos, no confundamos una cosa con la otra. La consideración crítica de ciertos valores, es que aquella obra pues sea sexista o racista, pero eso no quita, no es una cuestión de prohibirlo o reescribirlo, que ya es un trastorno, ¿no? Y la otra, que esta especie, yo creo que, claro, buena parte del debate, este último hemos girado, que yo creo que el problema es el protagonismo que viene del dantismo, del artista como el propio, o sea, Borges en algún momento dice, ojalá hubiera una historia de la literatura en donde todos los escritos fueran anónimos, ¿no? Que uno fuera una suerte de Wikipedia compartida, desprovisto de autores, estuvieran los productos sin los autores. Si eso parece... vamos. Sí, pero si eso existiera, que eso está pasando. Es decir, ahora pues hay un montón de gente por ahí que escriben con talento. La Wikipedia es un producto colectivo en donde nadie... Si algo, entonces, buena parte de esta especie de la condena moral de uno o de otro, pues es como el hecho de un producto en el que todos, todo lo hacemos entre todos, que es un ladrillo. Pero la inteligencia artificial que parta de toda esa información que tenemos acumulada, que es infinita ya no caben como se llaman esas cosas, los peras o lo que sea, cabrá la posibilidad de hacer una obra ajena con una moralidad concreta, sea un ensayo o una novela, pero dándole una orden, eso es ya, o sea, no es dentro de 100 años. Claro, y están cayendo buena parte de los protagonismos de los artistas tendrán que desaparecer porque es que están sustituyendo al protagonismo de la obra. Cargándose la moral y la creatividad, porque bastará que ya hay, pero lo hacen personas. Hazme una novela romántica. Lo que he hecho de las películas. Las películas, tú vas a escribir un guión con actores que vas a escoger y va a aparecer un muñeco. Tomando como fuente o masa todo lo que hay, existe en la nube, ¿no? En el éter cibernético. Pues a mí me gustaría acabar con tres defensas enérgicas, así, con golpe en la mesa. Por un lado, la separación escrupulosa entre obra y creador, entre su acto creativo y sus actos íntimos. Pero no por nada, sino porque se trata de que me voy a relacionar con su obra y no con él. O sea, a mí me gusta que Félix sea buena gente porque, aparte de leerme sus libros, pues quedo con él y me cae bien y me relaciono en lo personal. Entonces, a él se lo exigiré en ese nivel personal que es ajeno a su obra, pero a su obra no le voy a pedir nada más que relacionarme con ella. Entonces, defiendo la separación escrupulosa entre obra y creador. Defiendo la crítica legítima, incluso la más desabrida, como parte de un pacto que estipula que yo te puedo criticar a ti, tú me puedes criticar a mí y no vamos a llegar a darnos de leches. La prioridad de la libertad. Entonces, sobre cualquier... Absolutamente, o sea, pero porque me parece basiquísimo que se preserve la libertad de expresión, y la libertad de expresión también implica eso, que yo me exprese y tú no estés de acuerdo. Sí, imbécil. Claro. Pues mira, ahora mejor voy a separar la obra del creador. Y luego quiero dejar claro que mi tercera defensa, que es la del creador amoral, es porque el probo no necesita de mi defensa, como no necesita nadie que yo defienda la idea de que no mataremos y no apalearemos ancianitas en los pasos de cebra. Entonces, claro, no me voy a poner a defender algo en lo que estamos todos en mayor o menor medida de acuerdo. O sea, que no se trata tanto de una obligación de ser amoral para poder ser artista, sino que puedas ser artista y amoral sin que eso sea una penalización a tu talento. Y ya. Muy bien, pues.